tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer la resolución de la práctica parcial del curso de comunicación. Ya estamos en el tercer trimestre. En la primera pregunta nos decía, ¿cuál de las expresiones es una oración bimembre? Como vemos aquí las preguntas o las alternativas, las claves. La primera, la A, nos decía, ¿qué hora es? Nos estaba preguntando. Y nosotros sabemos que cuando es un signo de interrogación, automáticamente descartamos y decimos que es una oración unimembre. Pero no me pide unimembre, me estaba pidiendo oración bimembre. Bimembre quiere decir que se puede dividir en sujeto y predicado. Bien. En la B decía auxilio y encontrábamos los signos de exclamación, por tanto no podía ser, imposible. Luego tenías en la C qué frío tampoco se puede dividir, entonces no puede ser. En la D teníamos ella trabaja, ahí sí nos preguntamos, ¿quién trabaja? Ella, ¿cierto? Entonces la única respuesta que teníamos es la letra D de dedo. Bien, marcamos entonces nuestra respuesta y sería la letra D, ¿ya? Sin ningún remordimiento decíamos que la letra D. Bien, en la pregunta número 2 dice, relaciona cada oración de manera correcta. Hay que relacionar. Como vemos, yo lo puse de esta manera, A, B y C, y lo vamos a relacionar, ¿no? En la A dice, qué lindo, es una expresión nada más, que no se puede dividir. Por tanto, con ustedes hemos trabajado 3 clases de oraciones según la actitud del hablante. Hemos trabajado las oraciones enunciativas, las que nos daban una información. Estaban las interrogativas, las que nos muestran una pregunta, y las oraciones exclamativas, las que nos emitía cualquier emoción. Entonces, si en la A decía qué lindo, era una oración exclamativa. ¿Dónde iba? Acá, la letra A. Luego, como ustedes seguramente están con sus prácticas, ¿no? Luego en la B decía, ¿cómo te llamas? Incluso están ahí los signos de interrogación. Automáticamente nosotros decimos que es una oración interrogativa. Bueno, la C ya no es necesario leer, sabemos que allí tiene que ir la C. Pero dice, hoy no es viernes, es una oración enunciativa negativa. Pero como no hay, solamente nos dice enunciativa, automáticamente tenemos la letra C. Bien chicos, recalcarles que siempre nosotros debemos leer las alternativas o las preguntas desde arriba hacia abajo, nunca de abajo hacia arriba, ojo, por más que haya la clave, ¿sí? Entonces tenemos que buscar esta relación BCA. ¿Y dónde estaba BCA? En la alternativa B de bueno, ahí estaba la alternativa. Bien, la respuesta correcta. En la número 3, la pregunta 3 decía, según la actitud del hablante, ya recordamos, actitud del hablante es enunciativa, interrogativa o exclamativa. Entonces nos dice, según la actitud del hablante, ¿qué clase de oración es? Mira, Marta limpia su cuarto. ¿Nos está preguntando? No, ¿cierto? ¿Nos está exclamando? ¿Hay una actitud, una emoción ahí? No. La única respuesta correcta sería la oración enunciativa. Pero dice, Marta limpia su cuarto. Nos está afirmando. En ningún momento nos está negando. Por eso decimos, porque había 2 enunciativas. En la alternativa A decía enunciativa negativa y en la alternativa B decía enunciativa afirmativa. Y esa era la respuesta correcta, la letra D. Ahí estaba la respuesta. Bien, en la pregunta número 4 dice, nos da la oración, las madres preparan un rico pastel. ¿Cuál es el sujeto? Nos está pidiendo el sujeto. Para hallar el sujeto, ¿qué pregunta nos debemos hacer? ¿Qué, quién o quiénes? Solamente con esas 3 preguntas yo puedo ubicar al sujeto. Pero primero busco el verbo. En este caso el verbo siempre es la acción. Aquí la acción es prepara, verbo. Y yo digo, ¿quiénes preparan? Y la respuesta es las madres. Entonces, mi respuesta correcta vendría a ser las madres, ¿cierto?
este vendría a ser mi sujeto, obviamente todo lo que me resta es el predicado. Pero no me está preguntando el predicado, me está preguntando solamente el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Y la respuesta estaba en la alternativa E de enano. Ya está, la E de enano. Bien, pregunta número 5 es para colocar verdadero o falso, ¿cierto? Y dice así: escribe verdadero o falso según corresponda. Nos habla todo acerca del sujeto, ¿no? Dice, ¿el sujeto es de quien se habla en la oración? Por ejemplo, vamos a tomar como referencia lo número 4. ¿El sujeto es de quien se habla? Claro, porque yo digo, ¿quiénes preparan? Las madres. Quiere decir que hay alguien quien realiza esa acción. Entonces, el sujeto es de quien se habla en la oración, decimos que es verdadero. ¿Ok? Ahora, en el segundo asterisco dice, el sujeto tiene como núcleo al sustantivo o pronombre. Claro que sí, yo puedo formar oraciones solamente con pronombres personales. Por ejemplo, digo, ella canta en el norte. ¿Ok? Es una oración. Ella canta en el norte. ¿Quién canta en el norte? Ella. Pero también puedo trabajar con sustantivos nada más. Sustantivos que sean nombres propios, eso sí, ¿no? Puedo decir, Juanita canta en el norte. ¿Quién canta en el norte? Juanita. Efectivamente, nosotros tenemos al núcleo del sustantivo que puede ser, ¿no? Que puede ser un pronombre o un sustantivo. Bien, vamos entonces, decimos que es verdadero. Bien, en el tercer asterisco dice, el sujeto expreso no está presente en la oración. Habían dos clases que hemos trabajado. Hemos trabajado el sujeto tácito y el sujeto expreso como clases de oraciones. El sujeto expreso siempre, sí o sí, va a estar presente en la oración. Cuando el sujeto no está presente se llama tácito y cuando sí está presente se llama expreso. Entonces nosotros decimos, el sujeto me está diciendo no está presente, falso, porque sí está presente, ¿no? Falso. Luego nos dice, el sujeto tácito aparece en la oración. Recuerda, el sujeto tácito no aparece, imposible. Decimos que es falso. Entonces, igual, misma opción que la 2. Siempre veo las respuestas o las claves de arriba para abajo. Decimos verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Y dónde está verdadero, verdadero, falso, falso? Está en la letra D de dedo, ¿no? Ahí estaba nuestra respuesta. Bien, continuamos chicos entonces con la pregunta número 6. La pregunta número 6 dice, ella lee la obra de Valdelomar, ¿qué clase de sujeto es? En realidad hay 4 clases de sujetos. Existen sujetos tácito y el sujeto expreso. Tácito cuando el sujeto no está presente y expreso cuando el sujeto sí está presente. Pero aparte de ser expreso, cuando el sujeto es expreso, se divide en 2 según la cantidad de núcleos. Quiere decir, si hay un solo núcleo, se llama simple. Y si hay 2 núcleos o más núcleos, se llama sujeto compuesto. Bien, vamos entonces con esa referencia a la oración. Dice, ella lee la obra de Valdelomar. Recuerda que primero debemos buscar al verbo, la acción. En este caso la acción es lee. Y te acuerdas de las 3 preguntitas. ¿Qué, quién y quiénes? Y te preguntas, ¿quién lee? Ella. Entonces ella viene a ser el sujeto. Si ella es el sujeto, o es tácito o es expreso. Como ya estoy encontrando el sujeto, se llama sujeto expreso. Pero les dije, si hay un solo núcleo, simple. Y si hay 2 núcleos, compuesto. En este caso, aquí hay un solo núcleo. Como puedes observar, este es mi núcleo del sujeto. Si este es mi núcleo del sujeto y ya no hay más para buscar, porque solamente ese es el sujeto, nosotros decimos entonces, como hay un solo núcleo, se llama sujeto simple. Y la respuesta estaba en la letra D, ¿no? Listo. Bien chicos, ahora en la pregunta número 7 nos dice, subraya el sujeto, el núcleo y los modificadores. Quiere decir que vamos a hacer toda la estructura sintáctica del sujeto, ¿no? Luego marca tu respuesta.
En este caso, nosotros hemos trabajado el núcleo, el modificador directo y el modificador indirecto. Bien, para eso primero tenemos que buscar el verbo, recuérdenlo. Y la oración decía, la profesora de comunicación obsequió una obra. ¿Quién obsequió una obra? Porque el verbo es este de acá. Te preguntas, ¿quién obsequió? La profesora de comunicación. Entonces yo voy a subrayo todo esto, vendría a ser mi sujeto. Pero todo sujeto tiene un núcleo del sujeto. Quiere decir de quién yo estoy hablando específicamente y tiene que ser un sustantivo o un pronombre. En este caso, profesora es un sustantivo, comunicación también es un sustantivo. Ups, me encontré en un dilema fatal. Pero chicos, recuerden, dice obsequió una obra. Yo les pregunto, ¿comunicación obsequiará? ¿Hará una acción de comunicación? No, ¿cierto? ¿De quién estamos hablando? Es de profesora. Es por eso que profesora viene a ser el núcleo del sujeto, el NS. El núcleo. Ahora, quien acompaña siempre al núcleo del sujeto se llama modificador directo. ¿Por qué? Porque esto es un artículo. Se puede decir que todo artículo cumple la función de modificador directo, ojo, dentro del sujeto, no de toda la oración. ¿Ya? Decimos entonces, efectivamente, la vendría a ser un modificador directo. Ahora, me dice, de comunicación, ¿cuántas veces hemos hablado? Cuando nosotros encontramos un enlace, a esto se le llama un enlace, porque no solamente hay de, hay del, hay sin, para, por, contra, hay varias palabritas que me va a servir como un enlace. Ojo, no es un y. Si es un y, cambia toda la oración. Solamente decimos, si hay un enlace, chicos, desde la palabrita de, desde esta preposición de, hasta el final del sujeto, hasta acá, ¿sí? Se llama modificador indirecto. Listo, ya tengo, pero no me pide así nada más, me está dando en claves, ¿no? Quiere decir que yo tengo que buscar el orden correcto. En este caso dice MD, NS, MI. ¿Dónde hay un MD, NS, MI? Está en la alternativa D. Muchos se han equivocado, algunos han marcado la A, ¿no? Rapidito dijeron MD, NS, MD, ¿no? No, chicos, decía MD, NS, MI, que era la respuesta correcta. Bien, nos vamos, chicos, a la pregunta número 8. Y la 8 dice, nos da en, y entre comillas, el cuaderno grande, ¿cuántos modificadores directos hay? Ya nos está dando una ayuda, nos está diciendo cuántos modificadores directos. Quiere decir que solamente hay modificadores directos. Y las tres palabritas era el cuaderno grande. No nos da toda la oración, pero nos da el sujeto. Vamos a suponer que esto es el sujeto, ¿correcto? Ahora, dentro del sujeto hay un núcleo de quién se está hablando. Cuaderno, ¿cierto? Cuaderno vendría a ser mi núcleo del sujeto. ¿Ya? Quien acompaña siempre a cuaderno es el artículo. En este caso es él, que viene a ser modificador directo. ¿Qué cosa es grande? Mira, no es igual a decir al de arriba, Miss, es modificador indirecto. No, me está diciendo, yo te les dije, cuando hay un enlace, recién se considera como modificador indirecto. Pero cuando no hay ningún enlace, esto está sin ningún enlace, automáticamente digo que los dos son modificadores indirectos. Perdón, modificadores directos. Listo. Entonces la pregunta era, ¿cuántos modificadores directos hay? 1, 2. Y la respuesta era la letra C de casa, ¿no? Que habían 2 modificadores directos. ¿Por qué son modificadores directos? Porque aquí no hay ningún enlace. Esto es un adjetivo. Todo adjetivo cumple la función de modificador directo. Bien, chicos. Nos vamos a la pregunta número 9 y con la 8 se ha terminado todo lo que son la estructura del sujeto. Ahora tenemos la 9, nos dice la pregunta, completa con C o Z
las siguientes palabras. Para eso nosotros debemos seguir las reglas que hemos trabajado en clase. Y una de ellas era, todas las palabras sustantivos que terminan en ansia siempre se escriben con la C de casa, ¿ya? Siempre. La otra regla decía, todo diminutivo que no tenga ninguna S en su contenido, por ejemplo, casa tiene una S, y yo cuando quiero trabajar como diminutivo digo casita, no le quito esa S no muere. En este caso, chicos, como mujer, la palabra mujer no lleva S. Cuando quiero trabajar como diminutivo, simplemente agrego el cita. ¿Y qué lleva? La C de casa. Seguimos. Dice zapatazo, pero un zapatazo es aumentativo. Todo aumentativo siempre se escribe, ojo, aumentativo que termina en azo, ¿no? Se escribe con Z, ¿ya? La regla dice, todos los aumentativos se deben escribir con Z. Luego nos dice la palabra conozco. ¿Con C o C o Z, no? ¿Qué hacemos? Dice todas las palabras que tengan la combinación ZC, ¿no? O este sonido, porque hay muchas palabras que están en primera persona. Dices yo conozco, yo traduzco. Ese sonidito, ¿no? De la Z, C, o antes de la C de casa, generalmente si tiene ese sonido, dice que se va a escribir con Z. Bien, entonces yo tengo que buscar esa relación. C, C, Z, Z. ¿Y dónde estaba C, C, Z, Z? Estaba en la letra C de casa. Y para terminar, chicos, está la pregunta número 10. ¿Qué dice la pregunta 10? ¿Qué parte del afiche es el que se está señalando? Tenemos una imagen, como pueden observar, tenemos la imagen en la pregunta y nos da como título los gérmenes, ¿cierto? Ya están observando, tenemos la imagen ahí lavándose las manos y tenemos una pequeña frase que dice estar limpios y sanos es muy fácil y divertido. Tenemos una llave, una llavecita y ahí teníamos que colocar qué parte es. Hemos trabajado hasta 4 partes del afiche. El primero era el título, ¿cierto? El título era el más grande, el más vistoso, el más bonito, el llamativo. Luego teníamos la imagen. Todo eslogan siempre lleva una imagen, pero no me está señalando la imagen, así es que no puede ser la imagen. Luego teníamos el eslogan y teníamos el texto. Pero el eslogan, ¿qué cosa era? Era una frase atractiva que llame la atención del lector, del público, para que pueda llevarse una idea de lo que ha visto, ¿no? Porque generalmente un afiche, ¿dónde nosotros lo vemos? Lo vemos en la calle, lo vemos en un mercado, en cualquier lugar en realidad. Entonces, el eslogan es una frase pequeñita, como lo está mostrando allí. El texto son ya, digamos, palabritas adicionales que se va a colocar, se conoce como texto. Entonces, tenías que revisar las alternativas porque la A te decía entrada y nosotros no hemos trabajado entrada. Eliminado. Tenías conclusión, no había conclusión, imposible. Tenías desarrollo, no, pues desarrollo solamente es en un texto, entonces imposible. Tenías eslogan y origen del autor. Chicos, no se pudieron haber equivocado. La única respuesta estaba en la alternativa D. Bien, chicos, espero que les haya gustado la resolución pues de la práctica parcial de comunicación y espero que les sirva para que no se equivoquen en este examen. Aprovechenlo, chicos. Nos vemos en otra oportunidad.